Definiciones, teorema, ejemplos, ejercicios. Funciones trigonométricas. Partimos con el triángulo rectángulo. Las partes son hipotenusa, el lado más largo, el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esta vendría a ser la hipotenusa, el lado más largo, frente al ángulo de 90 grados, enfrente. El cateto adyacente, lado que toca el ángulo, en este caso el ángulo no es el de 90, sino el que nos interesa. Este es el que nos interesa, y este es el cateto adyacente, el que está tocando este ángulo. No es la hipotenusa también toca, pero este es el más largo, y es opuesto al de 90, el adyacente no. El cateto opuesto es el lado más alejado del ángulo, es decir, este lado. El opuesto al ángulo que nos interesa. Bien, tampoco podría ser la hipotenusa. Y finalmente el ángulo es la inclinación de la hipotenusa con respecto al cateto adyacente. Bien. Funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras. Esto va a ser muy importante. El teorema de Pitágoras enuncia lo siguiente. Que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud del cateto opuesto al cuadrado más la longitud del cateto adyacente al cuadrado. Donde si quiero despejar h o encontrarla, utilizo h igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Simplemente un despeje. Paso el cuadrado como raíz. Donde si quiero encontrar el cateto opuesto, despejo cateto opuesto, paso este restando y el exponente como raíz. De esta manera. Lo mismo para el cateto adyacente. Paso este restando y paso este como la raíz. De esta manera. Importante aclaración con el ángulo. Puedo establecerlo en cualquier lado si no está claro. En ese momento, el lado que toca el ángulo se lo llama cateto adyacente, que significa cerca. Significa cerca. El ángulo de 90 grados es permanente y no es el ángulo cuando se aplican las funciones trigonométricas. Queremos encontrar la longitud del lado h y utilizamos la ecuación del teorema de Pitágoras. Hacemos el despeje, reemplazo los datos y hago las operaciones. Finalmente, con la calculadora termino obteniendo este dato. Aquí tenemos más ejemplos del teorema de Pitágoras, que como es sumamente sencillo no lo voy a hacer. Funciones trigonométricas. Seno. El seno es una función. El seno es una forma de llamar a una división. Esta división es muy específica, por eso tiene un nombre especial, o sea, seno. La función seno se define de la siguiente manera. Seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El lado derecho, cateto opuesto sobre hipotenusa, representa la división entre la longitud del cateto opuesto y su longitud de la hipotenusa. El lado izquierdo, seno de alfa, representa el valor de la división para ese ángulo. Esto significa que la proporción, o sea, el valor de la división, va a ser siempre el mismo para un determinado ángulo. De ahí surgen los ángulos notables. Seno de 0. 0 vendría a ser este ángulo. Si tenemos 0 grados, la división entre este va a ser 0, porque simplemente este lado y este lado son el mismo, vendrían siendo así. Que no, el ángulo es 0. Y esta división es 0, porque este lado va a ser 0. Para 30 grados es 1 medio, por lo tanto la hipotenusa vale 2 veces lo que vale el cateto opuesto. Para 45 grados, la hipotenusa se multiplica por 2 y el cateto opuesto por raíz de 2. Para 60, la hipotenusa por 2 y el cateto opuesto por raíz de 3. Y para ángulos de 90 grados es la misma proporción. Pero en los triángulos rectángulos que no podemos ver, este ángulo no utilizamos ni este. Va a ser entre este y este, pero sin tocar este ni este. Para el coseno es al revés. Este pasa acá, este acá, este aquí y este es el mismo. Algunos ejemplos serían estos. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo que tiene base. Tomaríamos este ángulo, o sea el cateto adyacente vale 4, cateto opuesto vale 2,5
y la hipotenusa vale 5. Este vale 2,5 y este vale 5. O sea que el cateto opuesto vale 2,5 y este 5, es decir, el doble. Por lo tanto, podemos deducir que tiene un ángulo de 30 grados. Es decir, que si utilizamos el transportador, sabemos que tiene 180 grados. Y vamos hasta el final, este vendría a ser 150 grados, por lo que le restan 30 grados. 30 más 150 va a ser 180, o sea que esto que está abarcando el triángulo es 30 grados. Por lo tanto, se cumple. Veamos. Identificamos la hipotenusa como 5, el cateto opuesto como 2,5, el cateto adyacente como 4,3 y el alfa, como comprobamos con el transportador, 30. Y hacemos el análisis. Seno de 30 va a ser un medio, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 2,5 e hipotenusa 5. Descomponemos el 2,5 en 25 sobre 10. Esto descomponemos el 10 como 2 por 5. Descomponemos el 10 como 2 por 5. Y tachamos el 5 con el 5 y el 5 con el 5 me queda un medio. Se comprueba. Aquí tenemos otro ejemplo. Cateto opuesto vale 1. Hipotenusa vale raíz de 2. Seno de 45 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa 1 sobre raíz de 2. Y como yo quiero racionalizar, multiplico por 1. Y este 1 se transforma en raíz de 2 sobre 2, que va a ser lo mismo que raíz de 2 arriba, y raíz de 2 al cuadrado abajo, porque se multiplica 2 veces por sí mismo. La raíz con el exponente se cancelan y me queda 2. Raíz de 2 sobre 2. Y hallé raíz de 2 con el teorema de Pitágoras, si solo hubiera sabido el cateto adyacente y el cateto opuesto. Aquí tenemos otro ejemplo. El seno de 60 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. 2 por raíz de 3, que es el cateto opuesto, sobre 4, que vendría a ser la hipotenusa. Y simplifico el 2 con el 4 y me queda 2. El cateto opuesto, si solo hubiera sabido estos dos datos, lo hallo con el teorema de Pitágoras, de la misma manera. Otra función importante es el coseno, que es una forma de llamar a una división. Esta división es muy específica, por eso tiene un nombre especial, es decir, coseno. La función coseno se define de la siguiente manera. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El lado derecho, cateto adyacente sobre hipotenusa, representa la división entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de su hipotenusa. El lado izquierdo, coseno de alfa, representa el valor de la división para ese ángulo, que es la proporción. El valor de la división del cateto adyacente sobre hipotenusa va a ser siempre el mismo para un determinado ángulo, como ya vimos en la tabla de ángulos notables. Siempre que se tengan estos y estos ángulos, siempre vamos a obtener estas proporciones. Aquí tenemos un ejemplo de coseno. Coseno de 60 va a ser un medio, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ingresamos los datos, cateto adyacente es 2, hipotenusa es 4, 2 sobre 4, que es 2 por 2, cancelo este con este, queda un medio, 2 sobre 2, que es 1, y al final un medio. Y al final un medio. Otra función importante es la tangente. Es una forma de llamar a una división, de la misma manera. Esta división es muy específica, por eso tiene un nombre especial, o sea, tangente. La función tangente se define de la siguiente manera. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo mismo que decir seno sobre coseno, del mismo ángulo alfa. De esta manera lo descomponemos con cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa. Aplicando regla de las fracciones, tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, ambos multiplicados por hipotenusa. La hipotenusa se puede cancelar de arriba y abajo, y al final obtenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, que viene a representar una división entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Y el lado izquierdo, tangente de alfa, representa el valor de la división para ese ángulo.
Eso significa que la proporción va a ser siempre la misma para ese ángulo. Como regla mnemotécnica para recordar las funciones trigonométricas y sus definiciones tenemos la palabra SOHCAHTOA, lo que quiere decir el principio SO de seno, que viene a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. La H, como es muda, no se dice, por eso SOHCAHTOA. K viene de coseno y cateto adyacente, es decir, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De la misma razón, la H es muda, no se pronuncia. Y TOA tiene tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. SOHCAHTOA. Esa vendría a ser nuestra mnemotecnia. Aquí tenemos un ejemplo de trigonometría. Ejercicio. Halla las razones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Bien, el ángulo alfa no se me proporciona. Tenemos que averiguarlo a través de sus lados. Vamos a reconocer. Este es el lado más largo y opuesto al de 90, por lo tanto es la hipotenusa. Este lado está pegado al ángulo alfa, por lo tanto es el adyacente. Y este lado no lo conocemos, pero sabemos que es opuesto al alfa, por tanto va a ser cateto opuesto. Aquí ingresamos los datos como primer paso. El segundo paso es elegir la función trigonométrica según la mnemotecnia SOHCAHTOA. Tengo cateto adyacente e hipotenusa. Por lo tanto puedo utilizar K. Vendría a ser coseno. Coseno de alfa entonces va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa 3.5 sobre 5.2, 0.67. Esa vendría a ser la proporción. Utilizando el teorema de Pitágoras, busco el cateto opuesto. Y entonces queda, según esta ecuación, como 3.846. Bien, y haciendo lo mismo con el resto me queda seno de alfa con el cateto opuesto, el que ya encontré, sobre hipotenusa, el que ya tengo. Y simplemente aplico en la calculadora. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aplico en la calculadora y me sale. Bien, y para hallar el ángulo alfa, apliquemos la inversa del coseno. Ya que estos son los datos iniciales, lo mejor es trabajar con los datos que ya nos dan. Bien, lo que hacemos es aplicar coseno inverso acá, y se cancela el coseno inverso con el coseno, y el coseno inverso queda aplicado acá. La alfa igual al coseno inverso de la misma fracción esta, y me da 47.79 grados para alfa. Otro ejemplo para funciones trigonométricas sería este triángulo. Identifico hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Tengo hipotenusa, no tengo cateto adyacente, cateto opuesto vendría a ser B, y el alfa es 30 grados. Elijo la función trigonométrica por SOHCAHTOA. Tengo H y alfa, y estoy buscando CO, es decir, cateto tanto utilizo el seno, que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa y el ángulo. Utilizo esta, bueno, hago el cálculo. El seno de 30 sabemos que es un medio y es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto no lo sabemos, la hipotenusa es 8. De esta manera despejo cateto opuesto, utilizando los datos de un medio y el 8. Cateto opuesto es B, que va a ser igual a 8, lo paso a multiplicar a un medio, que es lo que conozco. Y me queda al final 4. Es decir que B vale 4. Teorema de Pitágoras para buscar cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado, raíz cuadrada de ello. Reemplazo y aplicando en la calculadora o a mano llego a esta proporción. 4 raíz de 3. De la misma manera con este ejemplo, identifico alfa, identifico A, cateto adyacente y cateto opuesto. Como elijo la función trigonométrica por SOHCAHTOA, tengo cateto opuesto y alfa, y estoy buscando cateto adyacente. Por lo tanto utilizo la tangente, ya que involucra al cateto adyacente, al cateto opuesto y al ángulo. Hago tangente de 45 grados, que va a ser 1, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y esto va a ser igual a 5 sobre cateto adyacente. Entonces A, que es cateto adyacente, va a ser
1 por 5 que es igual a 5. Es decir, aquí despejo adyacente. Reemplazo cateto opuesto con 5. Cateto adyacente lo dejo así porque no lo conozco. A es el cateto adyacente, que es igual a 5 sobre 1. Ya que lo despejo, cateto adyacente lo paso para arriba. Y el 1 lo paso para abajo. Y esto va a ser 5. Y puedo despejar h utilizando el teorema de Pitágoras. Este es un ejemplo que puede ser incluso más importante. Conocer cuánto vale x, que es la altura de un objeto, sabiendo su hipotenusa y su ángulo. Como conozco la hipotenusa, quiero conocer el cateto opuesto. Si conozco el alfa, puedo utilizar el seno. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esto es igual a x sobre 1500, que vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí despejo x. El 1500 lo paso a multiplicar acá y me queda de esta manera. De la misma manera puedo encontrar θ con relaciones trigonométricas, sabiendo la altura de un objeto y la distancia hacia ese objeto. Conozco los catetos opuestos y adyacente y necesito conocer el ángulo. Por tanto, como conozco cateto opuesto y cateto adyacente, utilizo la tangente. Y hago tangente de θ igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, reemplazando. Para conocer el ángulo tengo que aplicar la inversa. Así que aplico la inversa aquí y se cancela. Y la inversa queda aplicada acá. Aplicando en calculadora me queda ángulo de 40,24 grados. De la misma manera puedo utilizarlo en este ejercicio.